Bueno, damos por iniciada la clase entonces, donde lo que vamos a hacer es primero vamos a repasar lo que vimos la clase pasada, que principalmente es punteros, y después le vamos a dar una vueltita más de rosca, fundamentalmente usando punteros con funciones y con procedimientos. La letra no se ve, es cierto, vamos con esto. Bueno, arrancamos exactamente igual que como en la clase pasada, como para ir entrando en calor. Supongamos que tenemos una variable número, donde en esa variable guardo el número 5. Esto es lo que es una definición de una variable y la asignación de un dato a esa variable. Esto básicamente lo que nos dice es que en alguna posición de memoria, de nuestra memoria justamente, podría ser cualquiera, ¿no? Un número espantoso. En esta posición de memoria, yo lo que hice es guardé el número 5. Esta instrucción es lo que nos dice. Bueno, vimos el concepto de punteros, que es básicamente una flechita, un vector o una señalización que nos dice no trabajamos con variables, trabajamos con posiciones de memoria. En este caso trabajaríamos con esta posición de memoria, que desde ya que no es esta, podría ser cualquier otra. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, era sencillo. Primero hay que decir a qué dato va a apuntar nuestro puntero, o sea, qué tipo de dato hay guardado en esa posición de memoria. Con la estrellita decimos justamente que es un puntero y después le ponemos el nombre. Por ejemplo, puntero. Esto nos define una variable que se llama puntero y esa variable siempre es entera. O sea, una variable puntero siempre es un número. ¿Por qué? Porque tiene esta estructura. Y decimos a qué tipo apunta. Apunta a un dato del tipo puntero. Esa es como la definición de un puntero. Luego tenemos que decir a dónde apunta, porque en este momento el puntero apunta a cualquier lado o a un lado que no tenemos control, ¿sí? No sabemos a dónde apunta, está en estado de basura. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, decimos, quiero que mi puntero apunte a una determinada posición de memoria. ¿Eso cómo se hace? Bueno, si yo quiero que apunte a la dirección de memoria de esta variable, se lo hace por medio del comando ampersand número. El ampersand fue lo primero que vimos la clase pasada. El ampersand lo que nos devuelve es la posición de memoria de lo que tenemos a la derecha. Así que si uno pone ampersand cualquier cosa, eso nos devuelve en qué posición está esa cualquier cosa, o dónde empieza ese dato. En nuestro caso, nuestro puntero va a quedar guardado con el siguiente valor, que es el valor donde tenemos a la variable. ¿Sí? Entonces nuestro puntero es simplemente esto, es un número que hace alusión a qué pedacito de memoria tenemos guardado el dato que teníamos en número. Bueno, la mejor forma de creer esto es ir mostrando. Entonces vamos a mostrar la dirección sin la tilde. Vamos a mostrar la dirección, que es un número, así que va con porcentaje de. Luego vamos a mostrar el dato en sí. Dirección y después mostramos el dato. ¿Cómo hacemos para mostrar la dirección de donde tenemos la variable? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para acceder justamente a este número, pero el de verdad? O sea, ¿dónde está guardado el número? ¿Cómo hago para mostrarlo? Bien. Estrellita puntero no es exactamente la dirección. Estrellita puntero, que fue lo que me dijeron en el chat, es la forma de conseguir el dato. Esto era lo que se llamaba la desreferenciación o la desreferencia, ¿sí? Esto es para conseguir el dato que hay guardado en la posición de memoria. Para conseguir la posición de memoria simplemente hay que poner el puntero, porque justamente el puntero es una posición de memoria. Bueno, el ampersand nunca lo dije, lo dije en la otra clase, pero se llama referenciación. Referencia. Y el otro se llama desreferencia. Con el ampersand consigo posición de memoria. Esa posición de memoria es el puntero por definición. Así que si quiero la dirección lo guardo con puntero. Y si quiero el dato uso la desreferenciación con la estrellita. Compilamos. Se ve bien. A ver si todo funciona. Y ahí lo tenemos. El dato es el 5 y está guardado acá. En esta determinada posición de memoria. Excelente. También vimos que podemos modificar el dato que tenemos en esta posición de memoria. Es decir, yo sé que acá hay un 5. Bueno, puedo hacer que en esta posición guardemos otra cosa. Eso se hacía con la desreferenciación.
Esto nos dice, bueno, en esta posición de memoria quiero que guardes otra cosa, o sea, te referencia otra cosa, por ejemplo el 11. Y ahora voy a volver a mostrar por pantalla y vamos a ver que esto lo que hace es, la dirección de memoria va a ser la misma porque el puntero es el mismo, simplemente que en esa dirección estoy guardando otra cosa que es el 11. Bueno, nunca compilé, vamos a compilar. Exacto, la dirección de memoria es la misma, pero en esa dirección ya no está más el 5, sino que hay un 11. Lo importante es que no cambió la dirección, ¿sí? Y esto es la gran fortaleza que tienen los punteros, ¿sí? Lo vimos en la clase pasada. Que uno en un puntero, en una misma variable, porque la variable sigue siendo puntero, ¿sí? Es la misma, es exactamente la misma variable, guardé cosas distintas. En este caso es un 5 y un 11, que son enteros, no gané mucho. Pero bueno, la clase pasada vimos que puedo guardar cualquier cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo guardar en esa dirección de memoria Nico Pérez, y acá cuando muestro el dato, aviso que es un string, porque si no, no va a andar. Yo compilo, y vemos que en la misma posición de memoria donde había un 5, ahora hay un Nico Pérez, ¿no? Esto fue lo último que vimos en la clase pasada, que gracias a la magia de los punteros, uno con una única variable, que es esta, guarda lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿sí? Entonces ahí está la gran fortaleza de los punteros. Así todo, no pretendo que hagamos estas cosas, simplemente para que vean su potencia, ¿ok? Siempre hay que tratar de ser lo más consistente posible con los tipos de datos para no tener problemas de dimensiones, pero con los punteros vemos la cantidad de puertas que se abren. Genial. Esto como el ABC de punteros. Créanme que así como apunté a un entero, puedo apuntar a un char, o a un float, o a un doble, o a lo que sea, y nada de esto cambia, ¿sí? Lo que sí cambia un poquito es cuando empezamos a hablar con los array. Vamos a ver array y punteros, cómo era la relación. Así que vamos a trabajar un poquito con eso. Por ejemplo, voy a definir un vector, que yo siempre lo llamo vector, no soy muy creativo. Vamos a ponerle 4 posiciones, y le voy a asignar las posiciones para hacer más rápido. ¿Sí? Ahí tenemos un vector de, bueno, son 5 ahora. Tenemos un vector de 5 posiciones, donde el vector tiene almacenados estos números, el -1, el 4, el -4, el 55 y el 2. Bueno, vamos a hacer un puntero que apunte a nuestro vector. Nuestro vector es entero, así que cada entero ocupa 4 bytes, eso lo vimos en la clase pasada. Así todo, no importa si lo saben o no, no importa cuántos bits ocupa. Lo importante es que uno tiene que recordar es que cada posición está en posiciones de memoria consecutivas considerando los saltos, ¿no? Son 4 bytes, este está en el 4, este está en el 8, 12, 16, 20. ¿Sí? Son consecutivas, pero según el bloque tiene el tamaño necesario para guardar el tipo de dato. No viene al caso, lo importante es que son consecutivas. Bueno, ¿cómo hacemos para que el puntero apunte al principio del vector? ¿Se acuerdan cómo hacemos eso? Voy a trabajar con el mismo puntero, ¿sí? Pero yo quiero que el puntero apunte a la primera posición de mi vector, porque un puntero siempre apunta a donde empieza el dato. No apunta ni al medio ni al final, apunta a donde empieza el dato en cuestión. Casi lo que puso Joan. ¿Cómo hacemos para hacer que un puntero apunte a una dirección de memoria? Básense en esto que está acá, ¿no? Efectivamente, como dijo Rocío, posición de memoria es ampersand. ¿Posición de memoria de qué? Bueno, de mi vector. ¿Pero qué parte de mi vector? Y la posición 0, ¿sí? Esto apunta a la dirección de memoria donde empieza mi vector. El empieza lo da el 0, ¿sí? Genial. Una vez que tenemos esto, vamos a ver si de verdad funciona. Así que vamos a hacer un print, donde voy a mostrar la dirección a donde está apuntando el puntero y el dato al que está apuntando. Bueno, se rompió, déjenme ver un segundo qué pasó. Mi puntero 1, 2, 3, 4, 5, eso está bien. Vector se llama vector. No sé qué pasó, ahora lo vemos. Voy a definir otro puntero por las dudas.
Vamos otra vez. Tengo el vector, lo mismo, solamente que el puntero con el que estoy apuntando el vector es otro. ¿Sí? Hago que ese puntero apunte a la primera posición de mi vector y muestro la dirección y muestro el dato. Lo anterior debería funcionar también, pero no encontré el error. Ahora me fijo que pudo haber sido. Ok, se rompió otra vez, así que el dato viene, el problema viene acá. Nunca cambié la máscara. Listo, genial. Me disculpo, había dejado mal la máscara. Era ese el error. Podemos volver al estado anterior. Bueno, vuelvo, que ahí quedó muy desprolijo esa parte. Volvemos. Hice un vector de 5 posiciones y quiero que mi puntero apunte al principio de ese vector. El principio de ese vector es vector 0, como siempre, pero necesito la posición de memoria de esa ubicación del vector. Así que es por eso que puse ampersand, ¿sí? Entonces, mi puntero, el mismo de siempre, ahora apunta al principio del vector. Muestro la dirección del puntero y muestro el dato que hay en esa dirección. Ya lo tenemos, ¿sí? El puntero sigue siendo el mismo, en base a lo que dice María ahí. El puntero es el mismo, justamente ahí está la magia, ¿no? Que uno siempre utiliza el mismo puntero y hace lo que quiere. A ver, ¿qué pasó? El puntero inicialmente apuntaba a esta posición de memoria, que era donde estaba número, después sigue apuntando ahí, cambié el valor de número, después apunta a otro lugar, al vector. Así que ahí sí cambió su dirección de memoria, es esta de acá. Acá está mi vector, y acá empieza mi vector, ¿sí? Y yo muestro el dato de donde empieza mi vector y efectivamente hay un -1. Así que está todo funcionando bien. Por ejemplo, si en vez de mostrar la primera posición de mi vector, yo quisiera mostrar la, qué sé yo, el 55. ¿Cómo haríamos eso? Pero por medio de mi puntero. ¿Cómo hacemos para mostrar el 55 por medio del puntero? Sumando 3 posiciones, efectivamente. Esta es la posición 0, la siguiente es la 1, la siguiente es la 2, la que le sigue es la 3. O sea, si yo le sumo 3 posiciones a mi puntero, yo digo, no quiero el dato donde estoy apuntando donde está apuntando mi puntero, sino que quiero el tercero que le sigue. Entonces, esta era una notación tremenda de punteros que nos permite movernos 3 ubicaciones en memoria y conseguir el valor. Vamos a ver si de verdad nos da el 55. Y vemos que efectivamente nos dio el 55. Otra cosa importante de punteros que ya la mencioné es que si hago lo mismo pero con la dirección, o sea, yo a la dirección le sumo 3, o sea, al puntero le sumo 3 y muestro la dirección, vemos que efectivamente son 3 consecutivas, ¿sí? Pero con saltos de A4. Vamos a verlo. Inicialmente apuntaba acá y es donde está el -1. La posición siguiente es la 20, sumando 4, la que le sigue es la 24 y la tercera es la 28. Efectivamente están en posiciones consecutivas, ¿sí? Eso es lo que vimos con array. Hasta acá vamos. Está bueno saberlo, no quiere decir que lo usemos mucho, simplemente hay que entenderlo un poco. Como se hacía para mostrarlo entero, además de con un for, había otra forma. No me acuerdo que... Mostrar el vector entero, o sea, mostrar todo esto, todo de un saque, ¿eso decís? Tenés que hacerlo posición por posición, o sea, con un for o con un while, o con un procedimiento que se llame mostrar vector, pero no hay otra forma, no hay una máscara que te permita mostrar todo el vector. Si eso preguntabas, no se puede, ¿sí? No hay forma. Tienes que hacerlo con un for, con un while, pero no, otra forma no hay, ¿ok? Bueno, y esto es nuevamente el ABC de punteros a array. Luego vimos una de las grandes características que tiene C, que es que había otra forma de escribir esto,
como hacíamos para escribir un puntero que apunte a la primera posición de un vector. ¿Se acuerdan? La otra forma que teníamos. Había otra forma de decir primera posición de mi vector. Exactamente lo que dice ahí Joan. Yo puedo decir que mi puntero apunte a la primera posición de mi vector simplemente con este comando. ¿Por qué? Porque el vector, así solito, sin corchetes, sin scanf y sin nada, el vector ya por defecto, los arrays en C son punteros. Entonces, siempre que uno trabaja con un array, en realidad está trabajando con un puntero, solo que no lo sabía, ¿sí? Un array no es otra cosa más que un puntero a la primera posición de ese array, ¿sí? Así que son equivalentes estas dos notaciones. Si yo compilo van a ver que todo funciona igual, sin el ampersand efectivamente, porque el vector ya es un puntero, ¿sí? No necesito el ampersand. Vemos que todo funciona exactamente igual. ¿Sí? El ampersand es para conseguir posición de memoria de una variable, pero el vector no es una variable, sino que ya es un puntero por sí solo, así que no hace falta el ampersand. Bueno, entonces ahí habíamos visto que en C los arrays son punteros. Así que se manejan como punteros, solo que no lo sabíamos. Así toda esta notación me parece muy engorrosa, ¿no? Que como que no se entiende muy bien, por eso yo no la uso. Yo prefiero escribir un poquito más y usar esta notación que me parece bastante más entendible. ¿Se podría poner vector directamente? Sí, claro. Por ejemplo, podrías poner, en vez de puntero, vamos a hacerlo. Podrías poner vector. ¿Sí? Y el vector es exactamente, de hecho vamos a hacer las dos cosas para que vean. Voy a sacar el +3 para no confundir. Ahí tenemos, voy a mostrar el puntero que apunta a la posición 0 y lo que hay en el puntero, que ya sabemos que es el -1. ¿Sí? Esto es lo que veníamos haciendo. Pero de la misma forma sabemos que el puntero a la posición 0 es lo mismo que el vector. ¿Sí? Y a su vez, vector asterisco, como es lo mismo, es la posición, o sería la posición, el número que tenemos guardado en esa posición. Vamos a verlo. Y ahí está, ¿no? Vemos que mágicamente da lo mismo, pero no es tan mágico, porque justamente el vector solito, el vector es un puntero a la primera posición del vector. ¿Sí? Solito es un puntero. Así que si yo pongo vector, me da la dirección de memoria. Y si yo pongo estrellita vector, es el dato que hay en ese vector. ¿Sí? Es lo mismo. Una vez que uno entendió punteros y que yo les dije que es lo mismo, puede empezar a usar el array directamente o usar el puntero. Da igual. Otra vez, yo no uso esta notación porque es muy característica de C y creo que uno pierde un poquito de vista lo que está pasando, pero vale. Es totalmente válida. De hecho, si queremos decir vector +4 y les pregunto ¿qué va a mostrar esto? ¿Qué va a mostrar vector +4? El 2, efectivamente, ¿no? Es otra forma de ir iterando, si se dice, sobre el vector. Ahí lo tenemos, muestra el 2, ¿sí? Efectivamente funciona porque es un puntero. Esto antes, ¿cómo lo hacíamos? Y bueno, poníamos vector en la posición 4. La diferencia es que iría sin la estrellita. O sea, esto que hacíamos antes, vector corchete 4, ahora lo podemos hacer como trabajarlo como puntero. ¿Sí? Uno sabrá cuál le conviene. La de corchetes es más clara, porque en todos los lenguajes es así, pero bueno, si uno quiere trabajar con punteros y entiende que es un puntero, puede trabajarlo como un puntero, justamente. Perfecto. Estamos hasta acá. Sí, Cristian, con el puntero podrías hacer eso. Podrías apuntar a la primera posición y en esa primera posición podrías guardar una C. O sea, lo que dice por ahí Cristian es, bueno, yo me paro en el vector, lo desreferencio y, por ejemplo, puedo guardar una C. ¿Sí? Esto estás diciendo vos. Esto sí se puede hacer efectivamente. De hecho, lo voy a hacer por acá.
¿sí? En el vector, desreferencio el vector y guardo una C. Y después digo, bueno, che, ¿qué hay en el vector en la posición 0, por ejemplo? ¿No? Y les pregunto qué hay, medio que ya lo saben, pero bueno, ¿qué hay? Vemos que en el vector en la posición 0 hay una C. ¿Sí? Esto antes era imposible, no había forma de en un vector guardar distintos datos. Ahora en la posición 0 hay una C y era un vector de enteros. ¿Sí? Pero bueno, ahora con los punteros puede ser cualquier cosa. Y eso nuevamente es mágico. Tuve que cambiar la máscara porque bueno, yo ya sabía que había un char y si ponía máscaras D me iba a mostrar cualquier cosa, eso sí, ¿no? Pero lo importante es que se guardó cualquier cosa, ¿sí? Después para mostrarlo, bueno, hay que tener cuidado. Pero se guardó esta C en un vector de enteros y eso es magia pura, ¿sí? Esto es potencia de los punteros. Otra vez, no vamos a hacer cosas tan rebuscadas y tan imposiblemente trazables, ¿no? Si uno empieza a hacer estas cosas con el código, explota todo y se marea y no se entiende lo que se hace. Pero lo que no quiere decir es que no tenemos que entender la potencia que tiene, ¿no? No vamos a hacer cosas tan desprolijas como esta, pero se puede hacer y nos puede salvar la vida en más de una situación. Y hace que nuestro programa sea bastante más eficiente porque estoy usando una sola variable y estoy haciendo 1000 cosas con esa variable. Bueno, a ver, compilo a ver si no rompí nada, que cambié muchas cosas. Bien, se ve bien. Alan, cuando lo queremos recorrer, sí, efectivamente, cuando recorres el array vas a tener problemas. Si lo querés mostrar vas a tener problemas porque vas a necesitar saber qué cosa vas a mostrar. Así que vas a tener problemas con esa máscara, efectivamente. Pero el dato va a estar guardado. No va a ser que el dato va a estar mal guardado. Va a ser que vos no vas a saber cómo mostrarlo con un procedimiento. O vas a tener que hacer un procedimiento medio rebuscado. Utilizando funciones como isDigit o atoid y toa y otras que las nombré un poco en el PowerPoint pero no las usamos tanto. Que es para chequear si el dato es de un tipo u otro. El char ocupa un solo bit, efectivamente, y el entero ocupa 4, así que con lo que hice anterior que ya borré, habría 3 espacios medios que no estarían en uso, ¿sí? Así que en este caso, para ese ejemplo, no estaríamos ganando nada, de hecho estamos perdiendo, ¿sí? Estamos perdiendo 3 posiciones. Pero lo importante es que se puede hacer, ¿sí? Y vos me dirás, bueno, ahí perdí memoria. Es cierto, perdí memoria, pero usé una variable que ya estaba en uso. Entonces ahí gané memoria en realidad porque no tuve que definir otra variable. En la misma variable estoy guardando 1000 cosas. Si uno guarda las cosas en orden y bien y prolijo, usa siempre lo mismo, ¿sí? Bien. Y si es viceversa, se pierden los otros datos que tenés en la RAID. No sé si te entendí. O sea, si vos decís si guardo algo más grande, no más chico, ¿eso preguntás? Sí, si guardás, por ejemplo, vos sabés que en el array son posiciones consecutivas. O sea, las primeras 4 son para el primer número, las siguientes 4 son para el segundo. Si vos guardás char, mientras guardes 4 char vas a estar bien, ¿sí? Porque van a entrar uno en cada byte. Si ya te pasás, lamentablemente vas a empezar a ocupar posiciones que estaban en uso con otra cosa, ¿sí? Va a funcionar todo, va a estar todo joya, pero ya vas a perder la trazabilidad del código, ¿no? En la segunda posición vas a tener un las, que por ahí era de Nicolás. Entonces ahí ya se perdió totalmente la trazabilidad del código, ¿sí? Se puede hacer, pero hay que tener muchos cuidados. O sea, punteros nos abre las puertas a un montón de cosas, lo que no quiere decir que sea fácil de hacerlo y que no sea difícil meter la pata. Es muy fácil meter la pata cuando uno trabaja en estas cosas, ¿sí? Pero se puede hacer. Con cuidados se puede hacer. Bueno, genial. Ahí ya sabemos apuntar a variables, ya sabemos apuntar a array. Lo otro que vimos es cómo apuntar a estructuras. Vamos a definir una estructura simple. Vamos a definir un jugador que, por ejemplo, tiene una edad y que tiene un nombre, como siempre, ¿no? Lo clásico. Bueno. Ahí estamos. Jugador con una edad y con un nombre. Voy a crear un jugador y lo voy a apuntar. Esto también, pero ahora es todo repaso. Nada nuevo. Entonces, ¿cómo hacíamos esto?
Yo quiero apuntar a una estructura jugador. Lo primero que necesito es, hay que seguir los mismos pasos que acá, ¿no? Básicamente necesito crear al jugador, ¿no? Porque si no, no voy a saber a dónde apuntar. Entonces, genero un jugador cualquiera, un jugador J1, le asigno valores rápidamente. Lo primero era la edad, lo segundo el nombre. Listo, ahí tenemos el jugador, vaya uno a saber de qué, pero es un jugador, ¿sí? Si yo quiero un puntero que apunta a este jugador, bueno, la sintaxis será muy sencilla. Siempre, primero, al dato al que voy a apuntar, en este caso voy a apuntar a un jugador, estructura, que va a ser un puntero, así que acá estoy diciendo apunto a una estructura jugador. Y ahora le ponemos un nombre al puntero. Voy a llamar puntero, total, lo otro está todo comentado. Entonces, este es mi puntero a un jugador. ¿A qué jugador? Bueno, ahora es cuando pongo ampersand J1. Acá, además de haberlo definido, en el mismo renglón estoy diciendo apunta a J1. ¿Sí? Esto siempre en un renglón o en dos, como quieran, como prefieran. Yo muchas veces lo hago en dos renglones, pero nada, acá tienen la versión en un solo renglón. Y listo, ya podemos empezar a trabajar con esto. A ver, vamos con lo de siempre. Vamos primero con la dirección. Voy a mostrar la dirección de este jugador. Mi jugador está acá, en la dirección que me dice mi puntero. Y voy a mostrar la edad, o DNI era, no me acuerdo qué era. Una edad, perfecto. Voy a mostrar la edad, que es un entero, y después voy a mostrar su nombre, que desde ya que es un string. Bueno, y acá vendría lo nuevo, no tan nuevo porque lo dije en la clase pasada, pero cómo hago para acceder a la edad por medio del puntero y cómo hago para acceder al nombre por medio del puntero. ¿Se acuerdan eso? Ok, sí, la primera respuesta fue correcta con la flechita. Después quisieron decir punto, asterisco punto. Bueno, eso no estaba tan bien. Se podía hacer, pero había que tener muchos cuidados con los paréntesis. Es decir, hay que desreferenciar. Desreferencio el puntero. Esto me da un jugador, ¿sí? Así que si quiero que esto me dé un jugador, tengo que ponerlo entre paréntesis. Ahí tengo un jugador. Una vez que tengo el jugador, recién ahora pongo punto, edad. Esta es una forma de conseguir la edad que tenemos en ese puntero. Si uno quiere usar el punto, tiene que primero desreferenciar y poner paréntesis, si no, no funciona. Y la notación abreviada de eso con punteros es puntero, flechita y el dato. Si a uno le parece muy tedioso hacer esto principalmente, lo cambia por flechita. Flechita es el análogo a escribir todo eso. Yo uso flechita, pero nada, pueden usar esta otra notación si les parece mejor. Esta notación por ahí es más clara, pero una vez que uno entiende lo que hace la flechita, me parece mucho mejor flechita. Bueno, compilamos. Y acá lo tenemos. Está en esta posición de memoria. Hay un 31 y hay un Brenda. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Estamos hasta acá. Seguimos por ahora con repaso. Lo nuevo de hoy va a ser mínimo, ¿sí? Ya casi llegamos a lo nuevo, va a ser poquito, por eso estoy dedicando bastante al repaso. Genial. Bueno, algo que creo que no hicimos la clase pasada es seguir escalando en dificultad en cuanto a la estructura. Vamos a, además a la estructura, anidarla con otra estructura que podría ser equipo. ¿Sí? Defino la estructura equipo. A ese equipo le voy a poner, qué sé yo, un char país. ¿Sí? Defino un char país y además vamos a ponerle un char u otra cosa, un entero que se pueda llamar, no sé, cantidad de copas. Listo, ahí tenemos un equipo que tiene una determinada cantidad de copas y un determinado país. ¿Sí? Y vamos a hacer que mi jugador pertenezca a un determinado equipo. Como se anidaba, así, struct equipo. Y le ponemos un nombre al equipo.
Entonces mi jugador pertenece a un equipo. ¿Sí? El equipo se llama E. Bueno, ¿cómo trabajamos con eso? A ver, justo hoy me estaban hablando de estructuras. Vamos a recordarlo un poco. Si yo necesito que mi jugador tenga un equipo, seguramente en algún momento tengo que generar a mi equipo. Así que digo struct equipo. Y vamos a generar un equipo cualquiera. Se va a llamar el equipo 1. El equipo 1 va a tener un nombre. ¿Cómo era? Un nombre que... un país, perdón, y una cantidad de copas. Así que vamos con Brasil, con sus 5 copas del mundo. ¿Sí? Ahí tenemos. Este es el equipo. Ahora lo que nos faltaría es anidar. Es decir, que bueno, que Brenda pertenece a Brasil. Así que digo coma, es 1. Entonces ahí estoy diciendo que mi jugador 1, además de llamarse Brenda y tener 31 años, pertenece a mi equipo 1. ¿Sí? Hasta acá vamos con esto. Simplemente anidé estructuras. ¿Verdad? No hice nada que tenga que ver con punteros. Solamente anidé. Bueno, apunto a mi jugador. Eso no cambia nada. Sigo apuntando a mi jugador, solo que mi jugador ahora tiene más datos. Muestro los datos del jugador, lo dejo en este renglón. Y de paso vamos a empezar a mostrar el país donde juega esta chica. Y de paso las copas. ¿Cómo hacemos eso? A ver. ¿Cómo hago para, por medio de mi puntero, conseguir el país y las copas donde juega? Ok, va muy bien. Digo, bueno, me paro en mi puntero, accedo a mi equipo, ven, ya me ayuda el codeblock. Mi equipo es una estructura, así que tengo que acceder a el país de mi equipo. ¿Cómo hago eso? Ahí ya Joan respondió. ¿Alguien más? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo hacemos para de mi equipo E conseguir justamente el país? Apuntando de nuevo, o sea, flechita. Flechita, país, ¿sí? Coma, puntero, flechita equipo, flechita copas. ¿Sí? Esto me están diciendo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Claro, perfecto. Bueno, esto así como está no está bien. Hay un problema, a ver quién se da cuenta. Nos falta el 1. ¿Qué 1? No, el equipo 1 se llama en el main, pero yo estoy apuntando a E, que es el nombre genérico de la estructura, ¿sí? Así como pongo edad y pongo nombre, siempre eso coincide con el nombre que tiene acá en la estructura. Es E, es la E de la estructura, no es la E1, ¿sí? Pero hay un problemita acá. De hecho, presiento que no compila. Déjenme ver. Sí, no compila efectivamente. ¿Cuál es el problema? Bueno, ahora les di la ayuda, ¿no? Porque ya está diciendo acá cuál es el problema. Pero ¿cuál es el problema? Puntero, flechita, equipo es para conseguir el equipo al que estoy apuntando. El problema es que el equipo no es un puntero. El equipo es la E, que es una estructura. No es un puntero, ¿sí? Así que si no es un puntero, no puedo hacer flechita. No es un puntero, va a un punto, ¿sí? Porque es una estructura. Entonces, de esta forma sí funciona. La E es un equipo, no es un puntero un equipo. Y ahora sí, ahí lo tenemos perfectamente. ¿Sí? El puntero era al jugador, no era un puntero al equipo. Así que cuidado con eso. Así todo, cuando no compiló, el codeblock lo decía clarísimo, ¿sí? En rojo decía, estructura equipo no es un puntero. O sea, codeblock se dio cuenta cuál era el error y nos ayudó, ¿sí? Era fácil encontrarlo, por más que sea fácil perderse, ¿no? Así como ustedes están diciendo tramposo, es cierto, tramposo.
pero nos ayudó bien Codeblock, ¿sí? ¿Se entendió esta diferencia? Buenísimo. Por ahora lo vamos a trabajar así, como en una estructura. Más adelante lo que vamos a hacer es, acá si quieren ponen pausa y a esto no le prestan tanto atención porque después vamos a hacer bien. Si quieren me van guiando, ¿no? Pero lo correcto es que no trabajemos con estructuras, sino que siempre con punteros. Entonces la correcta forma de hacer esto es, uno anida, pero no por medio de una estructura, sino con un puntero también. Entonces decimos, el jugador está anidado con el equipo, pero apunta al equipo, ¿sí? Entonces esta es la correcta forma de anidar, con un puntero. Por ende, ¿qué cambio tendría que hacer acá? ¿No? Acá ya está bien así. Pero cuando venimos al main, yo genero el equipo y acá genero el jugador. A ver si se dan cuenta cuál es el cambio que yo tendría que hacer acá. ¿No? Yo al equipo 1 no le hice nada, el equipo sigue siendo igual. Lo que cambié es que el jugador apunta a un equipo. O sea, no tiene más un equipo, sino que apunta a un equipo. ¿Se dan cuenta cuál podría ser el cambio que necesitamos acá para que funcione incluso con punteros? Crear otro puntero, dice por ahí Alan. Puede que esté bien, exactamente. Lo que dice Alan es crear otro puntero, así como dice este, pero que en este caso que apunte a un equipo, que se llame P, y que apunte al equipo 1. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Alan, que está perfecto. Pero para nosotros eso es aún más fácil. ¿Por qué? Porque uno podría... no, lo voy a dejar así porque para no hacerlo tan confuso. Hacemos el puntero al equipo. Hago que este puntero apunte al equipo 1. Y después lo que envío como tercer parámetro es el puntero al equipo. ¿Sí? Esta sería la otra forma. Otra vez les dije que pongan pausa y que esto último no le presten atención. Porque dentro de 2 clases vamos a hacer esto, puntero y puntero. Pero nada, ya que estoy lo digo. ¿Sí? Entonces ahora mi equipo está anidado por medio de un puntero. Ahora sí, cuando yo quiera acceder a los datos, voy a tener que acceder con flechitas. ¿Sí? Porque mi E ahora sí es un puntero. Así que si es un puntero también va a ir con las flechitas. Así todo en 2 clases lo vamos a ver mejor para que funcione todo joya. Pero esa sería la forma correcta. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Sigue todo anidado, sigue todo lo mismo. Solamente que ahora es un puntero a un puntero. ¿Sí? El puntero tiene adentro otro puntero. ¿Por qué? Porque la estructura está anidada por medio de un puntero. ¿Sí? Esta es la forma correcta de hacerlo. Si esto último les pareció mucho, no hay problema. Lo siguen manejando con el punto acá. ¿Sí? Total, después lo profundizamos bien cuando veamos otro temita. ¿Estamos? Así que es buen momento que para los que pusieron pausa, ahora sí saquen la pausa y ahora volvemos a lo importante. ¿No? Esto fue como un cambio profundo, pero que no me interesa que le presten atención ahora. Lo que viene ahora, sí. Seguimos, a ver, vamos con lo nuevo de hoy. Dejo todo comentado, déjenme ver que está todo en orden, parece que sí. Vamos con lo nuevo, y lo nuevo, como ya les adelanté, es funciones y procedimientos con punteros. Esto es lo nuevo de hoy. ¿Cómo es? Bueno, simple, a ver. Defino un número cualquiera, ¿sí? De hecho, un número que podría tener en estado basura, no hay problema. ¿Cómo hacíamos para cargar número? Por teclado, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para cargar el número por teclado, pero por medio de una función o un procedimiento? ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? Una función o un procedimiento y cómo lo hacíamos. Efectivamente, como dice Rocío, con una función que nos retorna un valor y ese valor se guardaba en números. Entonces lo que hacíamos era número igual cargar número, y acá no recibíamos ningún parámetro. Cargar número nos retornaba, había un return de un determinado n y ese n se guardaba en número. ¿Sí? De esta forma lo hacíamos antes. ¿Por qué lo hacíamos así antes? Porque si nosotros enviábamos el número,
¿sí? Este número no lo podíamos cambiar, ¿sí? Por medio de la función o del procedimiento. No podíamos cambiar una variable que vivía en otro lugar. Por eso que lo hacíamos por medio de una función. Bueno, ahora vamos a tratar de trabajarlo con punteros. ¿Cómo hacemos esto? Bien. Vamos de la siguiente manera. Efectivamente, con los vectores va a funcionar porque es una dirección de memoria, exacto. Bueno, lo que vamos a hacer es, voy a definir un cargar número, por teclado si quieren, y le voy a enviar el número, ¿sí? Le envío el número, pero no le envío la variable, porque ya vimos que si envío la variable no funciona. Ya vimos que si envío la variable no funciona para nada, ¿sí? Lo que voy a enviar es la posición de memoria donde está la variable. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo hago para enviar la posición de memoria donde tenemos la variable? ¿Cómo haría? Efectivamente, con el ampersand. O sea, podríamos generar un puntero al número. Esa es la opción 1. Opción 2, con el ampersand, ¿no? Con el ampersand envío la posición de memoria. Es decir, estoy enviando, no la variable, sino que estoy enviando dónde está guardada. Estoy diciendo, che, acá está guardado el dato que quiero cambiar. Le digo, ahí está donde quiero cambiar el dato. Lo envío y ahora le damos su definición. Vamos a ver cómo lo definimos. Venimos acá a definiciones. Es un procedimiento, porque no lo igualé con nada, va a ser un procedimiento. Y dije que recibe por parámetro una dirección de memoria. Entonces, ¿qué debería poner acá? ¿Qué debería poner en los argumentos de la función? ¿Qué les parece que tengo que poner acá? Un int. No un int, sino un puntero, un int, como puso Alan. O sea, esto va a recibir por parámetro no un entero, sino un puntero a un entero. ¿Sí? Esto me va a recibir una dirección de memoria que apunta a un entero. Entonces, esta es la forma con la que se pasan parámetros por punteros. O sea, se le dice con la estrellita, porque bueno, justamente es un puntero. Esta es la correcta forma de trabajar con funciones o con procedimientos con punteros. Cuando uno recibe un puntero tiene que avisarlo con la estrellita, porque es justamente un puntero. Y ahora vamos a cambiar el valor de ese puntero. Por ejemplo, ¿no? Desde ya que lo podría hacer con un printf y con un scanf, ahora lo hacemos. De hecho, vamos a hacerlo ahora. Printf, ingresar un valor entero. Bueno, y ahora voy a hacer scanf. Lo que voy a guardar es un entero, desde ya. ¿Y dónde voy a guardar ese entero? A ver, los leo. ¿Qué tengo que poner en ese scanf? ¿Dónde voy a guardar el entero que acabo de tipear? Lo voy a guardar en la dirección de memoria donde tengo el número, o como sea que se llame, sí, el número. Esa dirección de memoria es el puntero, así que yo acá lo que pongo es puntero. Así que efectivamente me lo han dicho bien por ahí. El scanf recibe por parámetro, ¿qué cosa? Un ampersand variable. ¿Se acuerdan que esto teníamos que enviar al scanf? Al scanf mandábamos el ampersand y la variable. Bueno, ahora no va el ampersand. ¿Por qué? Porque el ampersand ya está, es lo que estoy enviando por parámetro. Estoy enviando ampersand número, que eso es un puntero. O sea, yo ya estoy enviando el ampersand acá. Y ese ampersand número se llama puntero. O PTR en este caso. Entonces va PTR porque es un puntero, va sin el asterisco, sin el ampersand. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Entonces, si uno más o menos va siguiendo los punteros, todo le empieza a cerrar. Y va a ser más difícil equivocarse si uno entiende los conceptos, porque justamente si uno entendió, va a saber cuándo está de más o cuándo no el ampersand. ¿Sí? Bueno, listo. De esta forma se guarda el dato en esta posición de memoria.
Antes de probar, lo que voy a hacer es, dentro de esta función, voy a escribir así. Dentro de la función, todavía estoy adentro de la función, ya sabemos que no se hace en printf dentro de una función. En este caso es un procedimiento, así que no habría problema. Pero lo que voy a hacer es, voy a mostrar la dirección del puntero. ¿Sí? La dirección del puntero se llama ptr justamente. Y además voy a mostrar el dato que hay guardado en ese puntero. Dato. Que obviamente va a ser el dato que se tipea. Así que muestro el valor del puntero, que es el que envié por parámetro, y muestro qué cosa guardé en ese puntero. ¿Sí? Compilamos. De hecho, antes de compilar, voy a hacer esto mismo. Voy a mostrar primero. Cómo está el número. ¿Sí? Esto es dentro del main. Para que vean el estado de las cosas. Dentro del main voy a mostrar la dirección del número. Así que voy a poner ampersand número. Esto me da lo que envío por parámetro. ¿Sí? Me da esto que está acá. Y voy a mostrar el dato, que se llama número. ¿Sí? Que esto va a estar en estado basura, obviamente, porque no hay nada. O de hecho le puedo dar un valor para que vean que está vivo. ¿Sí? Nos ubicamos. En el número hay un 45 inicialmente. Muestro dentro del main en qué posición está el número, cuál es el número, que en este caso es el 45, y después vengo a cargar número por teclado. Cargar número por teclado envía la dirección de memoria por parámetro. En esa dirección de memoria aplico un scanf y vuelvo a mostrar la dirección y el dato, pero dentro de la función. Y vamos a ver cómo quedó. Ahí lo tenemos. Estamos dentro del main, vemos que la dirección es esta que está acá, y en esa dirección hay un 45. ¿Por qué? Porque sí, porque no quería que haya basura. Ahora, entró a la función y me pide que por favor ingrese un número. Voy a ingresar el menos 98. Aprieto Enter y dentro de la función me dice, bueno, che, yo estoy guardando en esta posición. Y esta posición es exactamente la misma que estaba en el main, o sea, sigue siendo la misma posición del número, pero ahora en esa posición hay un 98. ¿Sí? Así que dentro del main todo está funcionando. Y por último, lo que voy a hacer es, una vez de haber cargado al número, voy a volver a mostrar cómo quedó la situación de nuestro número. ¿Sí? Vamos a verlo. Dentro del main, esta posición, hay un 45, me pide que ingrese algo, vamos con el menos 101, aprieto Enter, dentro de la función vemos que la dirección es la misma, todo esto funciona, ahora he guardado un 101, acá ya terminó el procedimiento, y ahora pasamos otra vez a estos últimos printf del main, y acá viene lo nuevo, ¿no? Vemos que en la variable sigue estando en el mismo lugar, nadie la corrió, pero ahora en la variable hay un menos 101. Más allá de que por ahí di muchas vueltas con los printf, lo importante que es que por medio de un procedimiento pude cambiar el valor de una variable que estaba en otro lugar. ¿Sí? Yo cambié el valor de una variable del main desde un procedimiento y eso antes no había forma de hacerlo. Yo no puedo cambiar una variable que vive en otra localidad. Bueno, ahora sí puedo. Si alguien me dice dónde está esa variable, por medio de su dirección, yo puedo hacer lo que quiera a esa variable. ¿Estamos con eso? Eso es lo que ganamos con los punteros. Es bastante importante lo que hicimos. Sí, claro que es correcto trabajar así. Sí. Esta es una forma de poder manejar variables que viven en otro entorno sin tener que pasar por una variable global, ¿no? Si uno quería una variable que se pueda cambiar desde el main y desde un procedimiento, lo hacía con una variable global. Yo les había dicho que eso era un insulto, así que no se puede trabajar con variables globales porque viven mucho tiempo.
Bueno, ahora, por medio de los punteros, uno puede trabajar con variables que están en otro lado sin que sean globales, ¿sí? Porque número no es global, número tiene una vida corta, vive solamente en el main. Sin embargo, yo si lo necesito puedo acceder a ella desde otro lugar, ¿sí? Y eso es muy útil. Y es una de las grandes ventajas que tiene C. Con otros lenguajes no se puede hacer eso. Con otros lenguajes uno tiene que tener mucho cuidado con la localidad. Si no coincide la localidad donde estás trabajando, te va a decir que el número no existe. O sea, nos van a tirar todos los problemas que teníamos hasta hace 2 clases atrás. Con los punteros nos saltamos esa dificultad. Nuevamente, punteros nos abre más puertas en cuanto a la programación. Puertas que con otros lenguajes no tenemos. ¿Sí? Con otros lenguajes hay que hacer una función, hay que hacer esto, ¿no? Una función que nos retorna un número y ese número lo guardamos en número. Punteros es una particularidad de C que nos ayuda muchísimo en muchos problemas. Estamos hasta acá. Aprendimos a enviar parámetros, punteros por parámetro, es decir, enviar posiciones de memoria por parámetro. Aprendimos a que recibir esos parámetros, es decir, declarar argumentos del tipo puntero. Y bueno, y trabajar con argumentos del tipo puntero. Eso es lo que aprendimos, que es lo nuevo de hoy. Enviar punteros y recibir punteros. Que es básicamente el ABC justamente de funciones con punteros. Es saber recibir los punteros que alguien envía y saber enviarlos. Se envían con el ampersand, se envían por parámetro con el ampersand y se reciben con el asterisco. ¿Sí? Perfecto. Y por último, vamos a hacer una función, que esto es para pensar. Vamos a llamarla última función. Con esto terminamos. Que, a ver, no va a recibir nada, no necesito que reciba nada. Pero, por ejemplo, a ver, voy a declarar una variable n que tiene el 6 inicialmente, ¿sí? Voy a declarar un puntero que apunta a ese número donde tenemos el 6. Lo mismo que hice en el main, solo que lo estoy haciendo dentro de una función. ¿Sí? Acá tenemos un puntero que apunta a esta variable. Todo esto dentro de esta función. Bueno, y yo lo que voy a hacer es, voy a retornar el puntero. Entonces, voy a hacer un puntero que apunta a una variable y después retorno el puntero, para que alguien más trabaje con este puntero. Si retorno un puntero, ¿qué tipo de retorno tengo que poner acá? O sea, ¿qué tengo que poner acá delante de mi última función? Para que sea consistente con el retorno. Por ahí me dicen un int. No es un int porque no retorno n. Cuando uno retorna n, retorna un entero. Así que ahí sí iría un int. Yo acá lo que estoy retornando es puntero. Y puntero es un puntero a un int. Así que efectivamente, acá estamos aprendiendo cómo se retornan punteros. Si uno quiere retornar un puntero, tiene que poner estrellita el dato que retorna. Esta es la forma de retornar un puntero. ¿Sí? Para probar un poco esto, vamos a hacer lo mismo. Voy a mostrar primero cómo está mi puntero dentro de la función. ¿Sí? Muestro la dirección del puntero. Después muestro lo que hay dentro del puntero. Lo mismo de siempre, ¿no? Esto me va a mostrar la dirección. Esto me va a mostrar, en este caso, el 6. ¿Sí? Vengo al main y vamos a probarlo. Para probarlo voy a sacar todas estas pruebas anteriores. Voy a probar solamente eso. Voy a probar última función, que no recibe nada por parámetro. Esto así como está no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay que definirlo. Venimos acá arriba de todo. Hago copiar y pegar nada más. ¿Sí? Cargar, no se llamaba cargar número, perdón, a la mía. Última función se llamaba. Es la función que voy a probar en el main. Ya la implementé, ahora tengo que definirla. Hice copiar y pegar, ahora sí. Bueno, y vamos a probarla. Última función. Vamos a probar última función.
Ahí lo tenemos, ¿sí? Última función. Declara una variable n, le asigna el 6, apunta a esa variable y después digo, bueno, che, ¿en qué dirección está el puntero? Bueno, está en esta dirección. ¿Qué hay en esa dirección? Un 6, ¿sí? Y esto me retorna un puntero. Acá está, retorna un puntero. Hasta acá va todo lo mismo de siempre, ¿no? No hay mayores cambios. Exacto, ahora vamos a eso, ahora vamos al main. Última función, ¿qué me retorna? Me retorna un puntero a un entero, ¿no? Esto me retorna un puntero a un entero. Entonces, ¿cómo hago yo para recibir este dato? ¿Sí? Voy a hacerlo así, voy a declarar un puntero main lo voy a llamar para que, main no marin, un puntero main, ¿sí? Este es el puntero que está en el main, le puse este nombre. Entonces, ¿cómo hago yo para que en este puntero se guarde el puntero que se retornó por medio de esta función? ¿Cómo hago? Efectivamente, ¿no? Muy sencillo. Justamente el puntero main lo generé para poder igualar, ¿no? El puntero que me retornó mi función, este puntero que me retornó mi función, que ya vimos que era una dirección y lo que había en esa dirección, ¿no? Que ya vimos que funciona. Bueno, lo recibo en el main, ¿sí? O sea, en el main recibo ese dato, recibo la dirección de memoria y lo guardo en un nuevo puntero, que es el puntero que está en el main. Y por último, hacemos el mismo print, pero desde el main. A ver qué pasó. Dentro del main, lo que voy a hacer es voy a mostrar la dirección desde ya que la muestro con puntero main. Y muestro el dato de puntero main, ¿no? Y acá viene, no sé si preguntarlo o mostrarlo. ¿Qué les parece que va a mostrar esto con relación a este de acá, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia, si es que hay, o si van a ser iguales el valor del puntero y el dato del puntero dentro de la función y fuera de la función? Otra dirección, dicen por ahí. Diferencia memoria, lo mismo. A ver, el puntero apunta a esta variable, ¿sí? Y esa dirección es la que retorna. Esa dirección es la que recojo acá en el main. Yo no veo motivos por los cuales la dirección debería cambiar. La dirección es la misma, porque siempre apuntó a n, nunca cambió a dónde apunta. Siempre apunta al mismo lugar. Así que la dirección no cambia. Pero vamos a verlo, vamos a ver el resultado. Debería mostrar lo mismo, han dicho los últimos 2 o 3. Bueno, y acá lo tenemos. Vemos que dentro de la función, en esta dirección tenemos a n. Y en esa dirección hay un 6. Dentro del 6 recibo la dirección, que desde ya que es la misma, pero ya no está más el 6. Entonces, ¿qué pasó ahí? Con esto cerramos la clase. ¿Qué pasó y por qué? ¿No? La dirección es la misma. Sin embargo, el 6 no está más. La localidad, efectivamente. Así como con los punteros podíamos modificar un dato que vive en otro lugar, no hay que descartar, nunca hay que olvidarse de la vida que tienen las variables, ¿no? N nace, vive, se reproduce y muere acá adentro de esta llave. Si yo apunto a n, cuando salgo de mi función, n no existe más. Por ende, lo que había guardado en n puede que esté, puede que no esté. No sé lo que hay. ¿Por qué? Porque ya n, una vez que yo salí de mi función, n ya no pertenece más a mi programa. N ya dejó de existir. Así que ese pedacito de memoria al cual yo estoy apuntando, sigo apuntando a la misma dirección de memoria. Esperen que lo vuelvo a mostrar. Nunca dejo de apuntar a esa dirección de memoria, pero en esa dirección de memoria ya no está más n. Ya no hay nada que pertenezca a mi programa. Así que yo ya no tengo control sobre esta dirección de memoria. Puede haber cualquier cosa. Podría haber basura, podría haber un 0, podría estar el 6 todavía, no lo sabemos. Lo importante es que ya no pertenece a mi programa, así que yo ya no tengo control sobre esta dirección de memoria. Así que en esta dirección de memoria no sé lo que hay.
Entonces es peligroso pretender que sabemos lo que tenemos en esta dirección, ¿no? Uno no puede usar el dato de esa dirección porque no sabemos lo que hay. Uno lo que podría hacer es, en esta dirección, poner algo, poner un 8, un 11, bueno, ahí está bien porque ahí vos ya volvés a tener control de la dirección, ¿sí? Pero no podemos pensar que sigue estando el dato. El dato ya murió, no está más la variable porque ya vivió su vida útil. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas, con los punteros. Sí, no, retornar punteros es útil. Esto que está acá es recontra útil, retornar punteros. El problema el problema no es el puntero en sí. De hecho, el puntero nunca se rompió. El problema era que el puntero está apuntando a una variable que ya no existe. Ese es el problema, ¿no? Si el puntero apuntara a otro lado, estaríamos todo bien. De hecho, el retorno del puntero funcionó. El problema es que a donde estoy apuntando ya no hay nada. Hay que tener esos cuidaditos con los punteros. Bueno, con esto cierro la clase. ¿Por qué? Porque esto me abre las puertas al siguiente problema. Es que muchas veces los punteros apuntan a variables que mueren o perecen antes que el puntero. Entonces el puntero puede quedar apuntando a cosas que ya no existen. Y es por eso que aparece el tema que vamos a ver próximamente, que se llama en realidad manejo dinámico de la memoria, que es lo próximo que vamos a ver. Básicamente el manejo dinámico de la memoria tiene una subcategoría que es lo que se llama la reserva dinámica de memoria. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto lo que es. Uno puede declarar una variable local, pero reservar memoria para esa variable. Es decir, bueno, por más que la variable tenga que morir, déjame esa memoria disponible y no cambies nada por las dudas que la vuelva a necesitar. Entonces uno dice, reservame la memoria para la n y yo te aviso cuando podés limpiar esa memoria. Yo aviso en qué momento quiero que esa dirección de memoria deje de formar parte de mi programa. O sea, esto que es automático, ¿no? Que mi n ocupa espacio desde esta llave hasta esta llave, esto es automático. Uno con la reserva y el manejo dinámico de la memoria puede aclarar en qué momento deja de usar una variable y en qué momento no. Esta también es otra gran ventaja de C. ¿Okay? Eso es lo próximo que vamos a ver. Tener este tipo de cuidados con los punteros. Es decir, cambiarle la vida útil a una variable. Eso es lo que vamos a ver en próximas clases. ¿Sí? Lo importante que tienen que entender ahora es que no podés apuntar a un lugar que por ahí dejó de existir. ¿Sí? Bien, aquí. Resumiendo lo que vimos hoy y lo que tiene que quedar relativamente claro al terminar la clase. Bueno, el repaso de hoy desde ya. Cómo apuntar a una estructura, que ya lo habíamos visto, y cómo obtener el dato dentro de una subestructura con la flechita o con el punto, según cómo lo trabajen. Eso a modo de repaso. Y después, en cuanto a lo que vimos hoy, lo importante que vimos hoy es cómo se envía un puntero por parámetro, si lo envía con el ampersand, cómo se recibe un puntero se recibe con la estrellita, ¿sí? Y lo otro que vimos es que uno no puede apuntar a una variable que ya dejó de existir, ¿sí? Eso puede causar problemas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Simplemente abro el PowerPoint. Si lo encuentro lo abro, pero en el PowerPoint ya habían hecho hasta el ejercicio 13. Pueden hacer los últimos 3 que quedaron, creo que quedaron 3 o 4, donde fundamentalmente van a ver ejercicios iguales, todos iguales a los anteriores, solo que enviando y recibiendo punteros por medio de una función y de un procedimiento. Pero son muy sencillos, son siempre un printf y pregunta qué imprime. Así que la idea es que al terminar la clase de hoy puedan hacer los últimos 3 ejercicios, 14, 15 y 16, que son iguales, ¿no? Se reciben punteros, se hacen cosas y la pregunta es qué imprime. Los últimos 3 son los que tienen que hacer. Si no hicieron los anteriores, háganlos, pero los últimos 3 son los del tema nuevo. Son justamente los de funciones y procedimientos con punteros. En esta unidad también explicamos
recursividad, pero este tema, como este año no lo vamos a usar para el trabajo práctico, no les voy a explicar recursividad, pero les voy a subir un videito para que lo miren para el final, ¿sí? Pero ahora no le den mucha importancia, simplemente les subo el video para que tengan ese tema también en el campus, pero no lo vamos a usar en la cursada. Hoy, como son solamente 3 ejercicios y son muy sencillos, no les voy a habilitar tarea de presente para todos, pero hagan los ejercicios igual, ¿sí? Así terminan de cerrar el concepto de funciones y procedimientos con punteros. Yo ahora les subo el código, les subo la grabación, les subo su videito de recursividad, pero no les subo la tarea del presente. Así que hoy quédense tranquilos en cuanto a eso, pero igual hagan los ejercicios. Son 3, son muy sencillos, se hacen en 10 minutos. Lo importante es pensarlos. Pero traten de pensarlos, que de verdad es importante. Bueno, ahora sí, no más que decir. Muchas gracias a ustedes. Buena semana también. Nos vemos prontito. Hasta la semana que viene. Suerte. Ya mismo subo todo. Un abrazo.